Bogotá está viviendo uno de los momentos urbanos más importantes, o por lo menos más intensos, de su historia reciente. Y es que el metro ya no son solamente mapas, planos, maquetas, sino se ha convertido también en pilotes, calles cerradas, vías desviadas y de una u otra manera barrios que tendrán que reconfigurarse. Por lo menos en una ciudad que se ve cambiando cada semana. Y es que la primera línea del metro de Bogotá no es solo un proyecto de movilidad, también es un proyecto de ciudad. Por eso, en este nuevo episodio de Prisma Voz, nos preguntamos, ¿qué tipo de Bogotá es la que estamos construyendo hoy? Bienvenidos. Esto es Prisma Voz, el podcast de la Universidad de La Salle. Escucha, aprende y disfruta. Aquí te conectamos con la actualidad. Comenzamos. Para iniciar esta conversación, vamos a las preguntas básicas y vamos de una u otra manera reflexionando alrededor del metro. Entonces, voy a darle la bienvenida a nuestros invitados. Quiero empezar por Eder Velandia. Él es ingeniero civil y candidato a doctor en estudios de desarrollo y territorio, magíster además en ingeniería civil y en ingeniería industrial. Y es profesor de tiempo completo de la Universidad de La Salle. Bienvenido, profe. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por la invitación, Kevin, y un saludo a mis compañeros de panel en este tema tan importante de discusión. Bien, profe, pues empecemos por lo básico y es ¿qué tipo de zonas hoy cubre esa primera línea? Lo que se está construyendo hoy va de dónde hasta dónde para poder un poco que las personas se pongan en contexto de lo que estamos hablando. Bueno, Kevin, tenemos un proyecto que es estratégico para la ciudad. Está tomando el borde occidental en una de las zonas que tenemos mayor confluencia de población. Nuestro patio central está muy cerca del río Bogotá y vamos a tener un corredor que se extiende desde el occidente hacia el oriente, llegando al centro de la ciudad y girando hacia el norte por la Caracas, esa famosa vía histórica de la ciudad de Bogotá, donde tuvimos nuestro Transmilenio emblemático en el mundo, porque teníamos el corredor más importante de BRT en tráfico de pasajeros, y hoy en día vamos a tener en la Caracas la posibilidad de contemplar la operación tanto del metro elevado como la operación de Transmilenio, y llegando hasta la calle 72, donde posiblemente en las discusiones que tenemos hoy en día puede darse la extensión, no solamente llegar a la calle 72 del metro, sino que pudiéramos llegar a la calle 100 en la ciudad de Bogotá. Ahí en la calle 72 posiblemente vamos a tener la conexión con la línea 2, y esto nos va a permitir tener una red mucho más completa que seguramente se va a integrar con los proyectos ferroviarios que vamos a tener con la región, tanto el que se está construyendo en la Sabana Occidente como el proyecto que va hacia el norte de la ciudad de Bogotá, zona de Zipaquirá, y seguramente el proyecto de la línea 3 que irá hacia el sur de la ciudad de Bogotá. Muy bien, pues ya vamos a profundizar en muchos de estos temas que a la gente le importan mucho y voy a también a darle la bienvenida a Sebastián Bahamón Blanco. Él es ingeniero civil con maestría en planeación de infraestructura, especializado en el sector del transporte ferroviario. Actualmente se desempeña como diseñador geométrico ferroviario y como profesor de cátedra de la Universidad de La Salle. Bienvenido, profe. ¿Y qué datos tenemos sobre cuándo puede empezar a funcionar este metro? ¿Cuántas personas beneficiaría? ¿Cómo va a cambiar eso de una otra manera el panorama que tenemos hoy? Bueno, respecto a la primera pregunta que haces de para cuándo podremos tener el metro, pues si todo sale bien, 2028. Recordemos que no solamente vamos a tener metro, sino trenes de cercanías, los Regiotrams, Regiotram de Occidente y el Regiotram de Norte, que hace poco logró la confinanciación. Entonces hay otras fechas tentativas también, 2032, 2035. Obviamente dependerá de cómo vaya progresando todo este asunto. Digamos que la cantidad de viajes son 2-3 millones de viajes al día, que obviamente necesitarán de un sistema bastante eficiente y rápido como lo son los sistemas ferroviarios. Muy bien, pues voy a sumar a la conversación a Lina López. Lina López es la directora ejecutiva de Espacio, es máster en transporte y urbanismo y es co-creadora del sistema de bicicletas públicas de Medellín en Cicla y fue gerente de movilidad humana en la alcaldía de Medellín. Bienvenida, Lina, y pues preguntar esa integración que también para la gente es importante. ¿Cómo se integra esta primera línea del metro con Transmilenio y con otros medios de transporte? Gracias, Kevin, por la invitación. Sí, la oportunidad que tiene la ciudad de Bogotá con este proyecto es inmensa. Y en términos de integración modal, pues tener muy claro que, por ejemplo, si el sistema tiene un buen sistema de integración de modos activos como la bicicleta y la caminata, podría ser uno de los proyectos más representativos en desarrollo orientado a transporte en la ciudad de Bogotá y Latinoamérica.
Por supuesto va a estar integrado con el Transmilenio y también va a seguir la oferta del mismo corredor por la Caracas, como le decía el profesor Eder. Entonces, por ejemplo, hoy lo que se tiene es una oferta de estacionamientos para bicicletas de casi 10.000 puestos como mínimo, pero entendemos que por las distancias que van a viajar las personas que se van a beneficiar con el metro, el parqueo de las bicicletas va a estar más o menos entre 4 y 12 horas. Entonces, este acceso de integración no debe ser pensado solamente en proveer el servicio del cicloparqueadero, sino qué tipo de servicio es, si tiene cobertura, si tiene techo, si tiene vigilancia, si tiene cámaras, si tiene iluminación, el impacto que puede tener el metro de Bogotá en términos de integración con un modo de transporte como la bicicleta va a ser otro de los referentes en movilidad activa. Y algo también muy positivo es que el Transmilenio se mantiene y que no se piensa solamente en, bueno, está la línea del metro y los otros sistemas lo integran, porque sabemos que el transbordo mata el viaje o vuelve al viaje menos competitivo con respecto al vehículo individual motorizado. Entonces creo que también es un muy buen referente e hito, comparado, por ejemplo, con ciudades como la de Medellín, que nuestra política, yo soy de Medellín, y nuestra política fue pensar en una espina de pescado donde todo integraba el metro, y ese transbordo de las personas de un sistema a otro hace que el viaje no sea tan competitivo. Bien. ¿Se sabe de repente cuánto va a valer ese metro? ¿Se va a igualar al pasaje de Transmilenio? ¿Cómo funciona normalmente? El pasaje... Lo que sería el pasaje del metro, para hablar de costos. No sé cuánto sería el pasaje. Lo que sí es clave ahí no solo es cuánto vale el pasaje, sino cómo van a pagar las personas. Sí. Tengo entendido que en la ciudad de Bogotá hace algunos años las personas se montaban al Transmilenio y tenían que subirse con 3 tarjetas. Sí, había unas tarjetas de colores diferenciadas. Exacto. Yo llegué a Bogotá en enero del 2023 y para mí fue una sorpresa darme cuenta que tu llave es completamente integrada. Y lo digo es porque en Medellín nosotros hablamos que tenemos un sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá, pero es el sistema metro con sus cables y sus líneas integradas que opera el metro, pero si tú te subes en un bus de transporte público colectivo, te toca pagar 2 pasajes. Entonces aquí también es una discusión no solo a nivel de espacio público y urbano, sino también cómo va a ser la interoperabilidad del sistema, el sistema de recaudo y cómo la gente va a poder acceder. No sé, yo sé que el pasaje ahora en Transmilenio es de 3.250, pero no sé si ya haya proyectado costos del pasaje del metro. Bueno, Kevin, ahí tocas un tema supremamente importante y es cuánto va a costar esto para los usuarios y para la ciudad. Porque esa pregunta hay que manejarla desde las dos aristas. Entonces, lo que sí sabemos de entrada es que esto va a costarle mucho a la ciudad de Bogotá. Y cuando estamos hablando de transporte público en el mundo, los modos férreos normalmente tienen una tasa importante de subsidio. Hoy en día ya la está teniendo el sistema Transmilenio, el SITP en general, y sabemos muy bien que cuando llegue el metro va a facilitar la vida a cientos de miles de personas. Pero también sabemos que esas personas no necesariamente van a poder pagar lo que realmente vale la tarifa y tendremos que empezar como ciudad a reconocer que hay un hueco que tenemos que cubrir. Y en este momento el hueco que tiene el SITP es de cerca de 3 billones de pesos sin metro. O sea que cuando hablemos del metro, hablemos de conectividad con la región y hablemos de una solución mucho más integrada con cables que se van a empezar a construir, entonces tenemos que hablar de un hueco fiscal que tiene que crecer y la pregunta que tiene que hacer la ciudad es cómo llegar a cubrir ese hueco y pagarlo. Porque si subimos la tarifa, ¿qué es lo que va a pasar? No solamente no es competitivo el tema de los transbordos, sino que tampoco es competitivo llegar y decir, no, ahora el pasaje vale 4.000 pesos, porque eso lo que va a hacer es que tengamos más gente bajándose del sistema y con metro o sin metro tengamos más personas en motocicletas en la ciudad de Bogotá. Yo aprovecho lo que menciona Eder y pues claro, desde la planificación del transporte uno habla de ese hueco fiscal, pero creo que hay que tener mucho cuidado en cómo se le explica esto a la ciudadanía. Y es que pues los sistemas de transporte público, y si son masivos, necesitan subsidio. Entonces, no entenderlo como un hueco, sino que el derecho a movernos es clave porque se transversaliza con una cantidad de necesidades que tenemos como ciudadanos. Entonces, sí, internamente es un hueco fiscal, pero la ciudadanía se debe vender como la ciudad debe garantizar mi necesidad y mi derecho a moverme. Bueno, para aprovechar también lo que están mencionando, digamos que en general en el mundo estos sistemas de transporte son súper caros. En Alemania, por ejemplo, de 3 euros que vale el pasaje, 2 lo tienen que invertir los ciudadanos y 1 lo tiene que poner el Estado. En España, que se jactan de tener la línea o la red de líneas de alta velocidad más larga del mundo por encima de China, tienen déficit, porque incluso tienen unas líneas que no mueven muchas personas,
Pero entonces, igual, si no hay pasajeros, igual tienen que hacer operación, mantenimiento y esas cosas valen. En el caso de Hong Kong es algo bastante interesante porque es uno de los pocos sistemas que recauda, que no tiene déficit. Y lo curioso es que no se han enfocado en el negocio de transportar a las personas, sino en el negocio inmobiliario. Entonces, de hecho, yo he leído algunos artículos, incluso en la misma página del Metro de Bogotá se habla de que quieren utilizar ese mismo modelo, en donde se pueden utilizar las estaciones para recaudar dinero, ya bien sea porque tienen los espacios adecuados para poner tiendas, centros comerciales o algo que le rente mucho más que mover personas. Ahorita, pues, la gente ve el paisaje y de pronto se queja, puede decir, ay, no contentos con los huecos que ya teníamos, ahora van a ser más huecos. Es, digamos, lo que recurrentemente uno puede ir escuchando en las calles. Pero yo creo que la revolución ahorita en temas urbanísticos, en temas de proyectos inmobiliarios, va a ser bastante importante. Entonces también toca tener mucho cuidado con eso. También el gobierno debe tener ciertas regulaciones para que esto no se genere unas burbujas inmobiliarias que pues termine afectando de manera indirecta pues a la ciudad. Entonces, creo que hay unos datos adicionales. Sí, no, ustedes han tocado temas muy importantes y justo voy a sumar a la conversación a Carlos Eduardo Hernández. Él es arquitecto, magíster en urbanismo y doctor en arte y arquitectura. Es nuestro decano aquí en Unisalle de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y nos acompaña desde la sede Candelaria. Bienvenido, profe. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Kevin, por invitarme. Pues precisamente Decano Bogotá es una ciudad que, como lo han venido diciendo aquí nuestros otros invitados, se viene recorriendo a pie en medio de obstáculos, en medio de andenes rotos, tramos sin continuidad y pues lo vemos, lo decía Sebastián, la gente está un poco cansada de todos estos huecos. Entonces, mi pregunta inicial para que también pueda sumarse a la conversación es ¿qué exige una obra como el metro para que estas condiciones actuales no se empeoren, sino que tengan algún tipo de solución y se mejoren? Pues lo primero es aceptar que el metro es una obligación para una ciudad como la que nosotros tenemos, una ciudad que ha crecido y que hoy pues tiene esas connotaciones de metrópoli. Como cualquier ciudad en el mundo necesita un sistema multimodal y el metro aporta en la movilidad. Es una obligación para una ciudad de estas. Hoy nosotros tenemos una ciudad que tiene las comillas de ser mejor, y creo que es importante anotarlo, ha mejorado en muchos aspectos, pero efectivamente el metro no solamente es un sistema de movilidad, es un sistema que tiene también unas implicaciones muy fuertes en términos de la transformación de la ciudad, y para que esto sea en positivo, pues tiene que cumplir con condiciones que no solamente son las técnicas, las de ingeniería y las de movilidad. Pues precisamente, profe, hay muchos retos para poder integrar, y el profesor habla de un sistema multimodal, para poder integrar ese otro sistema de transporte que tiene Bogotá, buses, Transmilenio, servicios públicos, bicis, la gente que llega caminando. ¿Cuáles son esos retos que para usted tiene ese proceso? Bueno, yo creo que tanto el decano como Lina han mencionado estos retos de integración multimodal y me parece que es muy importante que la ciudad de Bogotá reconozca algo. Y es que todos esperamos que el metro solucione los problemas de movilidad de la ciudad de Bogotá y eso no va a pasar. Entonces, cuando empezamos a mirar las necesidades de viaje de la ciudad, es una ciudad que ya ni siquiera se analiza de forma individual, sino de área metropolitana. 17 municipios que están alrededor de la ciudad de Bogotá que se están integrando. Entonces, acá hay que señalar que el proyecto Metro va a ser un elemento que va a aportar indudablemente a mejorar las condiciones de viaje de muchos ciudadanos. Cuando empecemos a construir la línea 2, vamos a aumentar esa mejora, pero tenemos que reconocer que, hablando de ciudad-región, tenemos que sacar adelante y rápidamente los proyectos regionales. Uno de los retos más importantes es poder materializar esos proyectos y convencer a la gente de la región que utilice esas opciones de transporte. Porque no sacamos nada haciendo las inversiones hacia Facatativá en el occidente, hacia Zipaquirá hacia el norte, cuando sabemos muy bien que la motorización también está creciendo en esas zonas y donde hoy en día no tenemos peajes, por ejemplo. Un tema discutible
y es, ¿será que deberíamos colocarles entonces peajes también de entrada a Bogotá y peajes por la calle 80 de los ciudadanos? Entonces, esto no es una medida que Bogotá tome en contra de los otros municipios, sino es una invitación para que realmente empecemos a analizar este tema regional y convencer a los ciudadanos que finalmente que están en estas zonas, que posiblemente eran ciudadanos de Bogotá y se fueron a estos sectores, y que necesariamente estamos haciendo unas inversiones, unos grandes esfuerzos para que empiecen a utilizar el transporte público. Otro de los temas claves, el tema de seguridad. Uno de los problemas más graves para que la gente utilice la bicicleta en Bogotá no es necesariamente el clima, no es necesariamente si hay o no bicicarriles. El problema más grave es que tengo miedo a que me roben. Tengo miedo que me atropellen. Ese es el problema más importante. Entonces, cuando hablamos de integración, necesitamos es garantizar que hayan las condiciones para que la gente también llegue en bicicleta y pueda utilizar la bicicleta para acercarse no solamente al metro, sino a las otras soluciones de transporte. Tenemos que seguir trabajando para que en la ciudad el vehículo no sea la opción más atractiva. Y especialmente, y vuelvo a citarlo, yo creo que he sido una de las personas que he venido colocando varios puntos sobre el tema de la movilidad y es la motocicleta. Y es, si nosotros no hacemos nada, no mejoramos el transporte público, no mejoramos las opciones para que la gente camine, no mejoramos las opciones para que la gente utilice la bici, pues finalmente la gente está tomando decisiones y la gente así, facilito hace una cuenta servilleta y dice, ¿cuánto me vale el pasaje de transporte público? Preguntaba sobre el metro. Es que ¿cuánto me vale comprar una moto? Es que yo llego a un sitio y me dan la moto sin ningún tipo de requisito. Toma, llévesela. Eso es algo que está jalonando la industria y eso es algo muy positivo, pero también tenemos que entender cómo se tiene que buscar ese balance para que el transporte público realmente mueva gente. Lo decías muy bien, Sebastián, y es como hay trenes en el mundo. Acabo de llegar de Toluca a Ciudad de México, y el tren recién inaugurado, tiene 8 meses de estar operativo, totalmente desocupado. ¿Por qué? Porque la gente está utilizando el vehículo como opción entre Toluca y Ciudad de México. Pero es que el tren es mucho más rápido, pero es que el tren es mucho más amigable, pero es que el tren es económico. Y ahora, para profundizar eso que hablábamos de los trenes regionales, de los tranvías, lo que conectará, ¿cuáles son esas cosas que podría perder Bogotá si no piensa desde ya en esa conexión con lo que podría ocurrir en el futuro? Bien lo que Eder estaba mencionando, no va a ser atractivo. Entonces, recordemos que no solamente vamos a tener el metro elevado, sino los Regiotram van a ser bien a nivel, en algunos casos también van a ser elevados, en unos casos puntuales van a ser subterráneos. La línea 2 planea ser casi en su totalidad subterránea, la línea 3, digamos en su diseño de prefactibilidad, está completamente subterráneo, pero recordemos, o sea, para ascender al metro en la línea 1 necesitamos subir 13 metros. Y para ascender a los trenes subterráneos necesitamos descender 30 metros. Entonces, imagínense, no sé, una interconexión con la línea 1 en la 1 de mayo y la línea 3. Tenemos que pasar de una cota más 13 a menos 30. Y digamos, en esas zonas en donde se conectan dos líneas, normalmente hay muchas personas y son personas que van con mucho afán. Entonces, tener que descender 43 metros con afanes, pues van a necesitar escaleras eléctricas, pasarelas eléctricas, que la señalización sea clara. Digamos que uno de los puntos de los trenes subterráneos es que la gente no tiene cómo saber hacia dónde está. La referencia la pierde. Y yo no soy tan despistado, pero cuando yo vivía en Alemania siempre me pasaban unas cosas bastante curiosas precisamente porque no sabía hacia dónde iba el tren. Entonces aquí la gente, si no tiene una infraestructura completamente integrada, que se articule, que sea clara, pues se va a demorar mucho, se va a estresar mucho. Digamos, a mí me ocurrió hace poco en Sao Paulo una experiencia bastante curiosa porque no era pico, me fui por donde no debía y me encontré literal un mar de gente en contra mía, porque yo iba en contravía. Entonces, no sé, una diáspora de 2.000 personas en mi contra, eso es estresante. Entonces, definitivamente esos sistemas deben estar pensados para que se integren. Si no, pues como ahorita lo estaba mencionando Eder y Lina, pues la gente va a preferir la comodidad de su Tesla y ahorita que bajó de precio, de su carro. Muchos de mis compañeros de trabajo dicen, yo prefiero estar en un trancón de 2 horas en mi carro con música, con un asiento cómodo, que en vez de estar en el transporte público. Entonces hay varios puntos que definitivamente hay que abordar para
que en efecto la experiencia en el tren sea atractiva para los ciudadanos. Y hablemos de esa experiencia cotidiana, del espacio público además. ¿Qué condiciones debería tener el metro a su alrededor también para justo lo que hablaban los profes, incorporar a las personas a que lo utilicen? Yo creo que hay que implementar una infraestructura de alta calidad para que precisamente el desarrollo orientado al transporte se dé. ¿Qué es el desarrollo orientado al transporte? Busca generar una ciudad más compacta, con mayor densidad y que la gente pueda llegar caminando o en bicicleta a las estaciones. Para eso, como lo decía Eder, pues hay que tener un espacio público digno donde haya iluminación en la noche, donde haya lugares de sombra en el día, donde haya un uso mixto, es decir, que yo no encuentre, por ejemplo, unas fachadas monótonas y que yo tenga que caminar cuadras donde haya un muro que me genere una sensación de inseguridad, sino que también hayan servicios, fachadas activas, ventas de productos, que incluso puede ser parte de los ingresos para que el sistema se sostenga. Y también tiene que haber una parte de control del uso del espacio público. Obviamente sabemos que el espacio público es de todos, pero por ejemplo en la ciudad de Medellín, después de la pandemia, con la crisis social que hubo, el viaducto en la parte a nivel de calzada, hubo una invasión muy alta de vendedores ambulantes. Entonces es un tema social bastante complejo en la medida en que estas personas se apropien del espacio público. Pues vamos a tener unas problemáticas mayores en términos de poder circular libremente o poder estar. No estoy diciendo que no vayan a estar, van a estar, pero la ciudad debe pensar cuál va a ser la política para abordar esa problemática en una ciudad como Bogotá, que es latinoamericana, y las personas deben salir a rebuscarse el día a día para comer y alimentar a sus hijos. Si bien la discusión en el metro se ha centrado mucho en si es subterráneo o es elevado, creo que nos ha faltado discutir sobre lo que debería pasar a nivel de calzada. Entonces, por ejemplo, la noche en una ciudad como Bogotá puede generar una sensación de inseguridad muchísimo mayor que en los otros contextos como Europa o en algunas ciudades de Estados Unidos. Entonces, una de las invitaciones, sobre todo en este contexto, es pensar cómo va a ser la iluminación bajo el viaducto y ojalá que vayamos más allá de lo que normalmente planteamos en nuestras ciudades, que es iluminación LED, y poner, digamos, las luces las más blancas posibles como si fuéramos un quirófano. Es literal pensar el paisaje, así como hablamos del paisajismo en términos del verde, pensar en el paisaje, iluminación y cómo los diferentes niveles y según el contexto en el que esté puede invitar a una ciudad más cálida, que nos dé una acogida al espacio público y que nos haga bajar un poco la percepción de inseguridad en estos espacios. Voy a preguntarle justo al decano, porque así como hemos hablado de diferentes discusiones que hay hoy, una es la estética, ¿no? Sí. Hoy muchas personas ven esos pilotes por allí y dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Sienten que la ciudad está aplastada a nivel estético, y desde el urbanismo, decano, ¿usted cómo entiende hoy el metro que se está construyendo? Pues yo he sido muy crítico de ese puente elevado de más de 24 kilómetros. ¿Y por qué lo menciono? Porque nadie ha hablado que es un puente, y la realidad es que si lo miramos desde la arquitectura y nos apartamos un poco de los vagones y empezamos a mirarlo con los ojos de la arquitectura, pues ahí lo que tenemos es un puente elevado de 24 kilómetros, y la pregunta para cualquier ciudadano es si ha vivido debajo de un puente, si conoce qué es vivir cerca de un puente, si sabe qué es eso. Entonces, en términos de lo que nosotros tenemos allí, que no es una crítica destructiva, sino yo diría una crítica muy constructiva. Hay que mirar esto también desde la arquitectura, no desde solamente la ingeniería, no solamente desde la movilidad, no solamente de los tiempos en donde uno está en ese metro, sino de lo que un puente es en ciertas condiciones. No es lo mismo un puente en la avenida 1 de Mayo que en la Caracas. En la Caracas hay unas condiciones muy especiales, entre otras una historia de una vía muy importante, la Alameda que nosotros teníamos verde de los años 50, se llamaba la avenida Caracas. Y hoy, después de muchas transformaciones, pues lo que vamos a tener es un puente, y creería que no es la mejor aproximación para tener una ciudad como la que estamos hablando y defendiendo, de espacios públicos, de espacios amables, de espacios que la gente disfrute. Pues el metro nos la pone difícil cuando estamos hablando de un puente como en las condiciones que están apareciendo.
Entonces, decano, ¿el metro debió ser subterráneo, al menos en alguno de los tramos? Desde mi punto de vista personal y profesional, en la Caracas sí. Insisto que cada tramo es diferente, pero la Caracas con 40 metros de ancho en su parte más ancha, realmente ese metro tiene un impacto muy complejo y habrá que pensarlo mucho para que no termine siendo una gran herida, sino que realmente se incorpore a la vitalidad de la ciudad. Pero en la Caracas yo sí creo que se debió pensar subterráneo. Pues precisamente, profe, en sintonía con la conversación que pone el decano sobre la mesa, ¿cuáles son riesgos técnicos que hay hoy, de pronto subestimados, de que el metro no sea subterráneo sino elevado? ¿Cómo lo ve? Bueno, Kevin, aquí hay una discusión que la hemos tenido durante los últimos 10 años. Sí. Y aunque comparto las apreciaciones que tiene el señor decano, puedo decirle rápidamente que en ese momento, hace 10 años, 12 años, cuando estábamos hablando si era de superficie, que si era elevado o soterrado, yo era la idea que fuera soterrado. Me parecía que era una solución que nos permitía aprovechar de una manera mucho más adecuada el espacio en la ciudad de Bogotá y que no íbamos a tener muchas de las cosas que seguramente el decano desde su conocimiento y su visión desde la arquitectura y el urbanismo tiene. Pero en el momento que el señor alcalde Peñalosa firmó el contrato del metro elevado de la ciudad de Bogotá, me hicieron esa misma pregunta en un evento. Y me decían, usted que ha sido un defensor del metro subterráneo, ¿qué opina? Y yo le dije, hay que ir adelante. Ya no podemos seguir con estas discusiones si elevado, subterráneo, ya se firmó, logramos romper la inercia. Algo que había pasado, Kevin, es que duramos más de 70 años hablando en Bogotá de hacer un metro. En la ciudad de Medellín fue muy rápido el proceso y lograron construirse un metro a nivel y elevado. Nosotros acá seguíamos en estudios, debates, cada alcalde estaba colocando su posición, pero nunca lográbamos concretar un proyecto que se pudiera materializar, que lograra tener el respaldo de la nación y que pudiéramos tener un proyecto andando. Lo que hay que empezar a trabajar, como bien lo decía Lina, es qué vamos a hacer con esta obra que está en marcha. Y claramente hay una preocupación muy grande, y suele pasar en muchos proyectos de Colombia, no solamente en el Metro Bogotá, sino en general, y es que, bueno, vamos andando y el problema le toca al que le toca. Entonces, en este momento, la preocupación que tiene el señor alcalde Galán es entregar su proyecto avanzado. Ojalá pudiera él dejar los trenes operativos, por lo menos en su fase inicial, y que llegue el otro alcalde que se va a encontrar con la infraestructura, que se va a encontrar con estos temas que estaba mencionando Lina, por el Parque Berrío, por la zona de la Catedral, que pues, es un referente muy cercano que tenemos de lo que no debería pasar en la ciudad de Bogotá. Pero también podríamos estar mirando otros referentes donde esa infraestructura hoy en día se está aprovechando, donde hay posibilidades no solamente comerciales, sino de espacio público, de esparcimiento, temas recreacionales. Entonces hay una gran variedad de oportunidades y ahí es donde tenemos que trabajar. Yo creo que hay un esfuerzo muy grande que ha hecho la ciudad de Bogotá, el país, en una inversión de cerca de 24 billones de pesos en construir esta línea. Y yo creo que en este momento tenemos que sumarnos todos a proponer cosas que nos permitan tener el mejor proyecto para la ciudad de Bogotá, que fue en este momento el que seleccionamos. Yo siempre he tenido una frase y es que Bogotá no construyó el mejor metro, construyó el metro que permitió articular a todos los actores y que podía pagarlo y sacarlo adelante. Hoy en día, cualquiera que analice temas de tránsito peatonal sabe que mover gente de 13 metros a 30 metros abajo, 43 metros, eso representa tiempo. ¿Qué va a pasar con las personas que no ven? ¿Qué va a pasar con las personas que van en silla de ruedas? ¿Qué va a pasar con las personas que tienen limitaciones a la movilidad? Las personas adulto mayor, los que van con niños, los que van con paquetes. Entonces tenemos una situación, ya sabemos que va a ser caótica, ahora apliquemos la mejor ingeniería, la mejor arquitectura para darle una respuesta a ese tipo de situaciones que claramente van a ocurrir. Y también tenemos que buscar cómo integrar al transporte público en las estaciones que todavía no están muy claras, que todavía en este momento vemos unas estaciones que son provisionales, cómo realmente se va a bajar la gente del metro al bus o cómo se va a subir la gente del bus al metro. Tú no puedes llegar y decirle a la gente, oye, bájate, entra a la estación, da un montón de vueltas y ahora espera a llegar a la estación elevada del tren. Eso automáticamente es perder toda la eficiencia que hemos logrado en el transporte público. O sea, tú le pones a una persona a andar a 100 kilómetros por hora, puede ser una velocidad tope dentro del tren y después lo pones a caminar un montón de tiempo dentro de la estación para salir o para entrar. Entonces no estás haciendo nada. Respecto a lo que ha dicho Eder, me gustaría mencionar dos cosas. La primera, bueno, yo creo que este tema de que si es por arriba, por debajo,
fue un tema más político, nos sesgaron a dividirnos en esos dos conceptos, pero es algo curioso porque es un tema que siempre se ha replicado desde que se empezaron a diseñar los ferrocarriles. Voy a la parte histórica, el primer ferrocarril fue subterráneo y a estos ingleses no les rendía para nada, y eran el hazmerreír de toda Europa. Entonces, incluso era bastante curioso que las locomotoras de esa época no eran eléctricas sino de vapor. Entonces imagínense una locomotora que eche vapor en un túnel. Las imágenes son bastante curiosas, cómo era la respiración de esa época. Por otro lado, también hubo una propuesta en San Petersburgo, de las primeras propuestas de un transporte por ferrocarriles, que se le propuso al zar de la época. Me dijeron, hagámoslo subterráneo. Dijo, no, pero es que mi ciudad es hermosa, yo quiero que todo el mundo la contemple mientras viaja. Entonces, son unas cuestiones ahí bastante curiosas. Sin embargo, ahorita yo creo que en vez de seguir retomando ese tema, pues recordemos que la primera línea es elevada, pero vamos a tener otras líneas que están diseñadas de manera subterránea y otras líneas que van a estar a nivel. Y vemos en Europa, en Latinoamérica, que hay redes mixtas, así como lo que vamos a tener acá. Bueno, en esa conversación de avanzar y los riesgos técnicos, yo le cambiaría también un poquito a riesgos sociales. Obviamente nosotros venimos del mundo de la movilidad del transporte y uno se enfoca mucho en la obra, en ver el viaducto, que es ahora la discusión que hay en redes sociales y en todos los medios de comunicación. Pero en riesgos sociales la ciudad se puede preparar más en qué va a pasar alrededor de las estaciones. Entonces cuando digamos, lleguen los desarrollos urbanos, se valorice el suelo y también se le vea la parte económica y el negocio al metro, qué va a pasar con las comunidades que viven en estos sectores. A mí me llama mucho la atención de la obra que pasa por todos los estratos socioeconómicos. Empiezan los estratos 1, 2 y 3, luego se concentra 2 y 3, pero también toca los estratos 4, 5 y 6, y posiblemente la adaptación de una persona a estrato 4 y 5, 6 va a ser mucho más sencilla que la adaptación de unas comunidades vulnerables que ante la obra, que puede mover intereses de otros tipos, que van más allá del transporte, se pueden ver completamente afectadas con el metro. Y frente al riesgo de la experiencia de viaje, si estas medidas, como ahorita lo empezó a mencionar Eder, frente a la conexión regional, si la medida del metro no se acompaña con medidas de gestión de la demanda, pues digamos que la ecuación queda incompleta. Por ejemplo, Medellín, nosotros tenemos metro, tenemos cables, tenemos tranvía, tenemos rutas integradas y en los últimos 20 años la motorización ha incrementado al punto que ya tenemos más motociclistas que carros. Entonces uno diría, bueno, pero una red como el sistema integrado del Valle de Aburrá que tiene la ciudad de Medellín, ¿por qué ha incrementado tanto el uso de la moto? ¿Y por qué la gente se está bajando del metro y el transporte público colectivo para utilizar la moto? Pues porque no implementamos las medidas de restricción. En movilidad siempre hablamos de promover y dar un poquito de garrote, como lo que decía Mocus con la zanahoria. En Medellín no lo hicimos. Entonces, claro, mientras digamos, ay, es que hicimos el metro es súper bueno, pero yo sigan en mi carro, así sea en un trancón o en lo que sea, y no digan, bueno, pero usted no paga por estas externalidades. Las externalidades de la congestión, vamos a seguir viendo allá como las personas que se mueven y que van a tener que caminar o bajar del nivel más 13 al nivel menos 30 y va a ser un problema por allá de los que usan el transporte público o usan el metro. Entonces, y también decirlo, no es solo enfocarnos en el metro, es el metro dentro de un sistema integrado que busca que las ciudades sean cada vez más sostenibles. ¿Y qué es eso? Que la gente camine, monte más en bicicleta, monte más en Transmilenio y en el metro que próximamente vamos a estar inaugurando en la ciudad de Bogotá. Bien, pues decano, y antes de irnos a una pequeña pausa, preguntarle sobre esas transformaciones concretas, un poco en sintonía con lo que dice Lina, de los barrios que atraviesa el metro. ¿Qué es lo que pasa con las personas que viven allí? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Cuáles son esas acciones concretas que deberíamos empezar a implementar de esa vida cotidiana que ocurre alrededor de las estaciones? Pues los tramos son diferentes. La ruta de la vía Villavicencio, la ruta de la 1 de Mayo son avenidas grandes, son unas situaciones, digamos, que favorecen más que aparezca un puente. La Caracas no es lo mismo, la Caracas es un tramo que es alrededor de 40 metros en su parte más ancha y cuando aparece un metro que tiene 15 metros, pues ustedes se imaginarán lo que es al lado y lado, 9 metros al lado y lado, entre las edificaciones y ese puente
que tiene alrededor de unos 14 metros de altura. La pregunta aquí es, ¿qué pasa en los primeros pisos? ¿Qué pasa en la calle cuando la luz empieza a cambiar? ¿Qué pasa cuando ya lo que tenemos aquí en vez de árboles es unos pilotes? Y esas preguntas ya han estado apareciendo y la gente del común ve el puente y ya empieza a preguntarse si eso no va a ser el baño público, si eso no va a ser el sitio en donde los habitantes de calle pernocten. ¿Y por qué? Pues porque esa situación la hemos tenido en muchos sitios. O sea, si ustedes miran las intervenciones, por ejemplo, de la Defensoría del Espacio Público, más de 1000 intervenciones en bajo puentes están justamente por eso. Hoy, este año, vimos una de las intervenciones más importantes en el puente de la calle 53 con carrera 30. ¿Y por qué? Porque son los sitios peligrosos, porque son los sitios en donde no habitamos y seguramente eso puede pasar en un metro que está favoreciendo justamente esas condiciones. Si yo viviera en un tercero o cuarto piso mirando ese puente a 9 metros en la Caracas, ¿eso qué es para mí cuando una infraestructura de ese tipo se me mete en mi sala? Ese tipo de situaciones están ahí en la Caracas. Insisto, no es lo mismo en la avenida 1 de Mayo. En la Caracas, más de 7 kilómetros están con esas preguntas. Y muchos dicen, eso lo tiene que solucionar el arquitecto, lo tiene que solucionar el paisajista. La pregunta es más complicada porque el puente ya está. Entonces, tendremos que empezar a pensar en ese tipo de soluciones debajo de una infraestructura que generalmente tiene unos efectos nocivos para la ciudad. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos para profundizar lo que en algún momento dijo el profe Eder sobre los problemas de movilidad. ¿El metro soluciona entonces los problemas de movilidad? Ya nos anticiparon que no, pero vamos a consultar por qué. Ya regresamos. Inician las inscripciones 2026-1. Estudia en una universidad internacional con 3 sedes en Bogotá. Explora los programas que tenemos para ti. Formación con propósito, innovación y calidad. Mismos precios de 2025. Inscribirte ahora tiene premio. Universidad de La Salle, creemos en lo que puedes llegar a ser. Inscripciones abiertas en www.lasalle.edu.co. Regresamos. Antes de la pausa conversábamos sobre diferentes aristas que rodean el metro de Bogotá, pero es importante hablar de la movilidad que hoy afecta a los bogotanos. Y quiero, profe Eder, aquí partir una pregunta en dos. Lo primero es la movilidad que tenemos actualmente. Es una ciudad en obra, para nadie es un secreto que los trancones están allí. Y quiero preguntar, lo primero es, estos trancones, ¿hay maneras de evitar ese riesgo que de una otra manera es invisible? ¿Eso va a pasar allí? ¿Hay negligencia de parte también del gobierno respecto a lo que ocurre en las calles? Y lo segundo es ya cuando el metro aparezca, ¿por qué no va a mejorar la movilidad? ¿Qué es lo que le falta a Bogotá entonces para poder estar tranquilos nosotros todos los días al regresar a casa? Bueno, dos preguntas muy complejas y uno la podría abordar desde lo técnico, desde lo cultural o incluso desde lo político. Si uno está en México, está en Sao Paulo, está en Río de Janeiro, está en Bogotá, estamos en Santiago, todas las ciudades tienen el mismo problema. Estamos en Caracas y si nos vamos a Europa, pues vamos a ver otras consideraciones con de pronto unas obras arquitectónicas e históricas mucho más trascendentales, pero las mismas situaciones. Entonces, la necesidad de desplazarnos y desplazar las mercancías, eso es innata del ser humano cuando estamos hablando de una ciudad. Pero lo que sí necesitamos cambiar es cómo pensamos y cómo tomamos decisiones. Entonces, aquí hay que empezar a reconocer que en la ciudad de Bogotá, y eso es un tema cultural, no solamente Bogotá región, sino a nivel Latinoamérica, estamos como entendiendo el transporte, cómo nos vamos a mover. Entonces, tenemos un modelo americano donde el estatus me lo da el carro, donde, lo decía Sebastián, prefiero andar 2 horas dentro de mi vehículo, así esté el tren pasando por encima a 100 kilómetros por hora. Entonces, si tenemos esos modelos conceptuales allá en la cabeza, donde eso es lo que me da estatus y eso es lo que me da confort y mi individualismo está por encima de un bien colectivo, o pensemos en sociedad, o pensemos realmente en el cambio climático, que parecía un cliché, ¿no? Hay cambio climático. Si no pensamos en eso, pues realmente no vamos a tener unas buenas decisiones en cuanto a qué vamos a utilizar para desplazarnos. Entonces, ¿por qué hablamos del trancón? ¿Por qué no pensamos en dónde vivimos y dónde vamos a estar, dónde vamos a trabajar? Una de las opciones más interesantes es para caminar y desplazarnos en bici es dónde voy a vivir y dónde estoy trabajando, dónde estoy estudiando.
Cuando estamos hablando de una ciudad como Bogotá, sabemos también que hay una distribución de los servicios en la ciudad, donde hay unas zonas que tienen mejores servicios, otras zonas donde no tenemos buenos servicios y por eso hablamos de los estratos socioeconómicos. Una de las cosas que podría hacer para que mejore la movilidad en la ciudad de Bogotá es que pudiéramos mejorar la oferta de servicios, no solamente de transporte, sino de ciudad, y que la gente dijera, ok, si yo ahora voy a trabajar en el centro, chévere irme a vivir al centro. ¿Y ahí qué haría? Pues simplemente caminar. Una de las cosas más importantes que yo entendí, yo soy cucuteño y entendí cuando llegué a Bogotá hace 22 años, es que yo tengo que saber dónde voy a vivir. Ahora yo creo que acá hay otro tema que es muy importante y es la ciudad de Bogotá desafortunadamente no es una ciudad bien planeada. ¿Cómo vamos a mejorar la movilidad de la ciudad si no tenemos una planificación y una continuidad política con los alcaldes? Cada quien es peleando y es que yo quiero, a mí me parece, y ahí tenemos un serio problema. El tercero, que sería uno de los problemas de movilidad y está asociado con el anterior, es que llegó un boom donde un alcalde logró tener los suficientes recursos y la suficiente alineación con el gobierno nacional para que le dieran más recursos y empezó a desarrollar un montón de obras en la ciudad al mismo tiempo. Eso es la consecuencia de una ciudad no bien planificada. Entonces, voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Cuando vamos a remodelar un apartamento y usted vive ahí y usted no tiene dinero para irse a otro lado porque tiene que vivir ahí, usted no rompe la sala, el baño, la cocina y su alcoba al tiempo. ¿Usted qué empieza a hacer? Usted arranca con el baño y se va moviendo y usted arranca con la cocina y va terminando y va arreglando todo por fases. Bogotá, desafortunadamente, por su mala planeación de sus alcaldes anteriores, pues simplemente llegó un momento en el que rompimos toda la ciudad y hoy en día tenemos problemas de trancones, que están afectando no solamente a los que van en carro, sino también a los que van en transporte público, y eso agrava la situación del transporte público, de su percepción de calidad. Si miramos la percepción que tenemos en Medellín y en Bogotá, la calificación en Bogotá es mala. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Se nos está movilizando hacia las motos. Hoy en día vemos cómo la motocicleta en muy pocos años logró tener la misma participación que durante 20 años se demoró tener la bicicleta en Bogotá. O sea, miremos las encuestas, los resultados, y nos dice que la motocicleta casi que está en la misma participación modal que la moto. O sea, estos dos elementos han venido ahí creciendo y la moto sigue repuntando, y fácilmente con las tendencias que vamos, el 17% de los viajes está en vehículo particular, 9% la moto. Vamos a tener en 10 años, si no cambian las condiciones, un número igual de motos con automóviles. ¿Qué va a pasar? Esa gente está saliendo del transporte público. Y si tenemos más motos y la gente sigue comprando carros Teslas, así sean eléctricos, yo soy defensor de los vehículos eléctricos, pero no soy defensor que se vendan más carros. Son dos cosas diferentes. Entonces, lo que vamos a tener es una infraestructura que nunca va a ser suficiente, Kevin. Entonces, los problemas van a mantenerse. Entonces, yo quise abordar este problema desde un tema de planificación del territorio, de los proyectos, desde la parte cultural y desde la necesidad de que los ciudadanos pues, podamos entender que siempre hay alternativas, que no solamente el vehículo, la motocicleta, y especialmente lo tocaba Lina, que no se nos sigan saliendo la gente de Bogotá, porque lo que ha pasado es que todos estos municipios han crecido por gente que vive, trabaja, tiene sus actividades en Bogotá y que tomó la decisión de irse, pero sigue viniendo a Bogotá todos los días, y que esas personas tienen una oferta muy mala de transporte público. ¿Y en qué se vienen? Pues en carro. Entonces, chiquito, el cargo de congestión, que lo hemos estudiado desde hace 15 años, el cargo de congestión, ningún alcalde ha tenido los pantalones suficientes para decir que Bogotá debe implementarlo. Lo ha hecho Londres, lo ha hecho Kuala Lumpur, lo han hecho otras ciudades en el mundo, pero si no empezamos a gestionar la demanda, de decirle que si usted saca el carro, no lo prohíbo, pero lo castigo, pues finalmente la gente va a seguir sacando el carro y vamos a tener mucho menos gente en el transporte público en la ciudad. Otro debate bien interesante de Celina. ¿Qué podemos, hablando de Medellín, un poco que Eder lo mencionaba, copiar del modelo de Medellín, y qué otro mejor no tanto copiar? Yo creo que la cultura metro puede ser un referente interesante, pues más allá de copiar es contextualizarlo, porque son dos ciudades con sus particularidades, pero el metro hace que la gente se sienta orgullosa de Medellín, y yo estoy muy contenta por ustedes los bogotanos que por fin vaya a tener metro, y creo que va a ser una dosis de respiro positivo para la ciudad. La gente... Mucha gente incluso dice, es que a mí me aterra Bogotá. Y creo que el hecho del logro de la obra, más allá de si es elevada, subterránea, va a hacer que la gente pueda cambiar un poco su percepción frente a lo que significa la ciudad. Es una hipótesis que tengo. Entonces, en Medellín, como
ratificar esos mensajes de tenemos un sistema de transporte bueno, tenemos un metro, nos generó este beneficio, digamos, la transformación que hubo alrededor del espacio público del metro, los cables, hizo que personas que incluso que vivían en la periferia de la ciudad, como en las comunas nororiental y noroccidental, se sintieran más integradas a la ciudad. Antes del metro decían, voy a ir a Medellín. Ahora esas comunidades se sienten parte de Medellín porque no solo el sistema les dio una opción de movilidad directa al valle de la ciudad, sino que también transformó el espacio público. Hay estaciones del metro y del metro cable que tienen servicios de bibliotecas donde los padres de familia o las personas cuidadoras pueden llevar a sus niños y a sus personas cuidadas a que lean, a que se metan a internet, que tengan actividades culturales en una estación de metro. Entonces, eso no es una solución de movilidad, ¿cierto? Pero es una solución que busca atender una realidad social de un territorio como el de Medellín. Entonces, creo que sí. Muy bien, pues antes de que termines de complementar, vamos cerrando porque se nos está acabando el tiempo, pero aparte de lo que vas a decir, que me parece importante que lo digas, hablemos de tecnologías predictivas y mantenimiento inteligente de lo que ocurre en el metro. Es decir, nosotros vemos en otros metros que si se va la luz, se para el metro, o si ocurre algún accidente, alguna persona que esté allí. Ese tipo de cosas, ¿cómo se manejan para que la gente lo pueda entender? Y complementa entonces lo que vas a decir. Ok, listo. Con respecto a lo que ahorita decía Eder, retomo el tema de que este proyecto es una revolución urbana. Entonces yo creo que también es una oportunidad para que a lo largo de los ejes ferroviarios se diseñen centros de interés como hospitales, universidades, parques, para que la gente no tenga que desplazarse siempre al mismo punto. O sea, entonces, así tengamos varias líneas de metro, pues la dinámica va a ser la misma. La gente no puede ir a trabajar cerca de sus sitios por varias razones. A mí me parece bastante curioso lo que ahorita tú decías. Yo soy de Cúcuta, yo vivo cerca de donde trabajo más o menos, pues yo soy de Tunja y también tengo esa filosofía. Pero casi todas las personas que yo conozco que son de Bogotá se arraigan a su barrio, se arraigan a su distrito y no es tan fácil que ellos se muevan. Y bueno, lo que mencionabas de mantenimiento predictivo, ¿no? Sí. Ese es un tema que para mí también es bastante importante. Nosotros vemos algunas líneas en Europa que siempre están en trabajos de mantenimiento, que las líneas están perfectas, que siempre hay mediciones, que siempre están arreglando el balasto, que siempre están los carritos pues haciendo los ajustes de la vía, pero eso cuesta, y eso cuesta mucho. Incluso en muchos países tienen trenes especializados que no recogen pasajeros, no traen carga, sino que constantemente están leyendo al milímetro cuál es el ancho de la vía, cuál es el peralte, cuáles son las características de la vía, y ahí mismo los va arreglando. Cómo es el sistema de catenaria, va a través de unos láseres leyendo qué obstáculos hay alrededor de la vía, pero aún así son sistemas supremamente caros. Entonces, aquí el tema del mantenimiento va a ser clave que se defina, no solamente desde la parte de infraestructura, sino también en esa normatividad que hoy por hoy no tenemos. Uh-huh. Hoy desde la parte ferroviaria estamos siguiendo, digamos, unas normativas internacionales, pero que no se adecúan al contexto colombiano. Entonces el problema va a ser de que sí toca hacer tantas horas de mantenimiento, pero eso vale tanto y no estamos recaudando lo suficiente. ¿Qué pasa si le bajamos? No tenemos unos estándares que nos digan, ok, tienen que hacerlo así. Entonces eso sería, digamos, desde mi punto de vista preocupante. De alguna manera tengo una curiosidad por saber cómo va a ser todo este tema, porque, pues no sé si lo sabían, esos trenes, al menos de la primera línea del Metro Bogotá, van a ser totalmente automáticos. Entonces, no solamente es pensar en lo que tú decías, de qué pasa si se va a la luz, quién va a controlar todo eso, ahora qué pasa si nos hackean. Uh-huh. Alguien de chistosito puede ingresar al sistema y bloquear el transporte, y ahí cómo vamos a actuar. Entonces, seguramente vienen muchas tecnologías, mucha instrumentación, pero habrá que tener las normativas o esos espacios en donde nosotros podamos saber cómo actuar y qué decisiones vamos a tomar en caso de que pase alguna contingencia.
Muy bien, pues decano, ya cerramos y no quisiera que esta conversación se cerrara sin hablar de cómo ese metro redefine nuevas centralidades y cómo hacer para que esas personas que estén en los barrios, los habitantes tradicionales, no sean desplazados en ese contexto y se fortalezca la vida barrial. ¿Usted cómo lo ve? Pues hay muchos esquemas. El estudio de cómo ese desplazamiento ha literalmente barrido a los habitantes originales ha permitido que hoy se planteen proyectos que por obligación tengan una cuota de los habitantes originales. Ese tipo de situaciones es hoy una demanda y seguramente cuando empiecen a aparecer los nuevos desarrollos en esos bordes, tendrán que empezar a operar ese tipo de canjes, o sea, se deja, por ejemplo, más altura para poder construir unos pisos de más, pero se obliga a que los constructores involucren a los habitantes originales en esos nuevos desarrollos que ojalá no sean solamente productivos, sino que también tengan vivienda, que no desalojen la actividad residencial, para que esa actividad residencial también continúe con la vida de la ciudad. Una ciudad, si no tiene residencia, por ejemplo, en la noche, pues lo que va a dejar es desprovista la actividad, desprovista a la ciudad de lo más importante, que son las personas. Entonces, eso es clave en estos nuevos desarrollos y también se tiene que pensar mucho. Muy bien, profe, pues también vamos cerrando a manera de conclusión. ¿Qué se viene en general con el metro? Aprendizajes, cosas que hay por decir para concluir. Bueno, yo creo que de la Universidad de La Salle hemos venido aprovechando toda esta experiencia del primer proyecto férreo en la ciudad de Bogotá en esta era moderna. ¿Qué es lo que queremos? Que realmente cuando se inaugure el metro, en el 28, en el 32, cuando sea, tengamos gente. Queremos ver un tren que realmente lleve pasajeros. No esperemos que este metro vaya vacío y que la gente vaya cómoda, sentadita. Entonces no, ese no es el metro que queremos. Queremos un metro con gente, porque cuando tenemos un sistema de transporte público queremos que haya gente y seguir trabajando para que realmente podamos tener una ciudad mucho más sostenible. Yo creo que en este momento la ciudad de Bogotá tiene serios problemas de sostenibilidad, mala calidad del aire, problemas de congestionamiento, siniestralidad, problemas de segregación social. O sea, hay una cantidad de conflictos más allá de movilidad, pero la movilidad hace parte de todo ese gran problema de ciudad. Cierro con algo muy sencillo y es, sigamos creyendo en la ciudad, sigamos creyendo en las instituciones, sigamos creyendo que tenemos la oportunidad de mejorar. Hay un momento de coyuntura, hay mucha incertidumbre, pero esperemos que las cosas se puedan entregar y que eso le genere confianza a los ciudadanos de que las cosas van por buen camino. Muy bien, Lina, pues ya también para cerrar, este tipo de debates muchas veces se centran en ciertas cosas, ya lo hablábamos, unas veces el metro subterráneo o elevado era el debate principal, hemos intentado abordar otros temas aquí. ¿Qué es lo que se nos queda por fuera en medio de esa discusión que debería ser importante cuando hablemos del metro, hablar de eso? Yo creo que la experiencia del usuario. Todos nos enamoramos de la obra y obviamente estamos esperando esa inauguración y vamos a estar felices, pero si no pensamos en cómo es el día a día de ese usuario que quiere llegar al metro, cómo va a ser el pago, a través de qué medios va a poder acceder y cómo va a ser su viaje, vamos a tener una obra muy linda, pero finalmente vamos a tener las mismas caras o las mismas percepciones que tiene la mayoría de personas sobre cómo movernos. Tenemos que tener a las personas en el centro del diseño, del servicio, del diseño de la movilidad y obviamente pues que la gente empiece a pensar que sí, las opciones de moverme me pueden hacer que mi vida sea más tranquila, a un ritmo diferente, que yo esté más feliz con la opción que escoja para moverme por la ciudad. Entonces creo que las personas no se nos pueden salir de la discusión ante una obra de estas características. En estas obras de infraestructura pesada, normalmente terminar a tiempo o bajo presupuesto es un riesgo. Y a la final lo que se hace es cortar plata en los detalles que muchas veces le importan más a la gente para moverse. Entonces hay que tener cuidado en esa fase final y no empezar a cortar en lo que siempre cortamos, que afecta el día a día, afecta el acceso, afecta la integración en otros modos de transporte o afecta cómo me queda el andén o cómo me queda el espacio público alrededor de las estaciones, que finalmente va a también tener incidencia en si las personas deciden bajarse de su carro o de su moto para moverse en transporte público o en el metro. Muy bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí, al decano por acompañarnos desde nuestra sede Candelaria. A ustedes, por supuesto, que nos están viendo, gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Kevin Garavito y nos vemos o nos oímos en la próxima.